Hola amigas y amigos psicocracks. Hoy, a los tiempos les traigo un gran tema de psicología, la ergofobia. La ergofobia, un trastorno de ansiedad social, representa una barrera emocional inmensa para las personas que la padecen. Este temor irracional hacia el empleo se origina en una serie de preocupaciones que abarcan desde el desempeño laboral y la percepción de los superiores hasta la capacidad para adaptarse al entorno de trabajo. La complejidad de esta fobia radica en que puede estar relacionada con una variedad de otras fobias y problemas mentales, lo que la convierte en un desafío significativo para quienes la enfrentan. Por ejemplo, algunos individuos que sufren de ergofobia pueden temer los trabajos manuales debido al miedo a sufrir lesiones. Por otro lado, existen quienes temen cualquier tipo de empleo que implique interacciones sociales, ya que éstas les generan una ansiedad abrumadora. Esta fobia es mucho más que una simple aprensión por trabajar. Es un temor que penetra en todos los aspectos del proceso laboral y de la vida en general. El impacto de la ergofobia en la vida de quienes la experimentan es profundo. Con frecuencia, estas personas llegan a depender por completo de otros para mantenerse, ya que la fobia les impide buscar o mantener un empleo. La tensión y las dificultades financieras resultantes pueden generar conflictos en sus relaciones personales, ya que la dependencia económica tiende a ejercer presión sobre los lazos familiares y sociales. Las causas subyacentes de la ergofobia son variadas y complejas. Pueden incluir traumas previos relacionados con el trabajo, el miedo al rechazo, la obsesión por complacer a los demás, el temor constante al fracaso o experiencias laborales traumatizantes. Además, las personas con trastornos mentales preexistentes, como el trastorno obsesivo-compulsivo o la depresión, son especialmente susceptibles a desarrollar ergofobia. Los síntomas de la ergofobia son angustiantes. Pueden experimentar ataques de pánico, acompañados de mareos, náuseas, sudoración profusa y una sensación abrumadora de falta de aliento. La desconexión de la realidad es común, lo que provoca dificultades para concentrarse y problemas de memoria. La autocrítica constante y la rigidez en su comportamiento son síntomas adicionales. Por si fuera poco, son altamente sensibles a las críticas, lo que puede hacer que eviten aún más las situaciones laborales. En los casos más graves de ergofobia, las personas pueden llegar a ausentarse del trabajo durante largos periodos, lo que puede resultar en graves problemas financieros y conflictos en las relaciones personales. La dependencia económica y la falta de estabilidad laboral pueden ejercer una presión insoportable en sus vidas, lo que puede llevar a la pérdida de vivienda y desnutrición en situaciones extremas. La ergofobia es un trastorno de ansiedad social que va mucho más allá de un simple temor al trabajo. Sus implicaciones son profundas y abarcan aspectos como la calidad de vida, las relaciones personales y la salud mental. Esta fobia, sin duda, representa un desafío significativo que requiere apoyo y tratamiento adecuados para superarla y llevar una vida más plena y funcional. La ergofobia, como hemos explorado, es un trastorno de ansiedad social que ejerce un impacto significativo en la vida de quienes la padecen. Este miedo paralizante hacia el empleo no es solo un obstáculo laboral, sino que también afecta profundamente las relaciones personales, la autoestima y la calidad de vida en general. Como sociedad, es importante ser conscientes de estas luchas y ofrecer apoyo a quienes enfrentan la ergofobia. La ergofobia también nos recuerda la complejidad de los trastornos de ansiedad y cómo pueden manifestarse de formas sorprendentes en la vida cotidiana. Estigmatizar o minimizar estos problemas no hace más que perpetuar el sufrimiento de quienes los experimentan. En lugar de eso, debemos promover la comprensión, la empatía y el acceso a la atención médica adecuada para aquellos que luchan con estos trastornos. En última instancia, la ergofobia es un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, la superación es posible. Con el apoyo adecuado y la búsqueda de tratamiento, las personas que sufren de ergofobia pueden dar pasos hacia una vida más plena y funcional. La comprensión, la paciencia y el respeto por sus luchas son esenciales en este proceso. En conjunto, como sociedad, podemos contribuir a la eliminación del estigma en torno a los trastornos de ansiedad y ofrecer un entorno más compasivo y solidario para todos. Mañana mi compañero continuará con los temas hermosos del estoicismo, en donde nos dirá 9 consejos para aplicar y que la gente te dé prioridad. No te lo puedes perder. Hasta pronto mis queridos amigos y amigas psicocracks.